buenas a todos y bienvenidos una vez más a OSP al Día, un espacio donde tratamos temas de actualidad y de interés para todos los sanpedreños desde Acción Sanpedreña. Hoy está con nosotros Rafael Piña. Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Él es vicepresidente de Acción Sanpedreña, además de teniente alcalde sanpedreño. Rafael, aprovechando que estás con nosotros, me gustaría que habláramos del tema sobre la polémica surgida que está corriendo estos días, sobre el cambio del INDE entre el término de Benavís y Marbella. Quiero que nos cuentes un poco sobre esto. Bueno, una polémica inventada, absolutamente inventada, por parte de los grupos de oposición y alguna gente más, ¿no? Esa polémica sí existió. Nosotros además fuimos muy beligerantes cuando se inició un expediente de deslinde pedido por el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz en la anterior legislatura, y fuimos absolutamente beligerantes con ello porque nunca estuvimos de acuerdo y siempre solicitamos y pedimos que las lindes históricas, las que además se acordaron, firmado por 4 alcaldes, el alcalde de Estepona, el alcalde de Marbella, el alcalde de Istán y el alcalde de Benavís, firmaron en el año 1873. Nosotros, en la nueva corporación, estando de alcalde José Bernal, presentamos propuestas a pleno y solicitamos a la Junta de Andalucía que se archivase el expediente de deslinde que se había iniciado anteriormente. Eso fue en julio del año 2015, tuvo unanimidad y creo que se abstuvo el Partido Popular, y en noviembre se recibió resolución de la Junta de Andalucía comunicándonos que se había archivado el expediente de deslinde. Por tanto, la polémica del deslinde se ha inventado. Es más, hoy en día tengo la potestad de comunicarle a los ciudadanos, a los que nos quieren oír y a los que quieran pues hacer público lo que estamos diciendo, que en junio de este año hemos recibido una notificación también de la Junta de Andalucía en la cual determinan que las lindes oficiales son las que se proclamaron en el año 1873. Y aquí tengo el documento facilitado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, 21 de junio de 2018. No voy a leerlo todo porque son varias páginas, pero sí tengo que hacer recalcar una de ellas, ¿no? Y es una disposición en la cual dice: dispongo, primero, de conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en el acta de 14 de noviembre de 1873, hay otra serie de documentos que hablan de ese documento, dice: la línea divisoria que delimita los términos municipales de Benavís y Marbella, ambos de la provincia de Málaga, tienen, por tanto, la consideración de definitiva e inamovible, figurando en el anexo de la presente, es decir, toda la documentación, que es la que nosotros ya teníamos desde hace tiempo. Esto se empezó a hacer las certificaciones y los certificados de ese deslinde en el año 2007, se ratificaron en el año 2013 y ahora nos comunican de manera expresa que esa es la linde que separa los términos municipales entre Marbella y Benavís, diciendo incluso en la disposición segunda: la presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fecha en la cual surtirá efectos y se dará traslado de la misma a los ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial de Málaga y al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo, todos los inventos que se están haciendo, todo lo que está empozoñando todo este tema por parte de los grupos de la oposición y de algunas personas que están haciéndola de forma absolutamente malintencionada, no ha lugar. Las lindes entre Marbella y Benavís están definidas claramente por la Junta de Andalucía y no hay expediente de deslinde. El expediente de deslinde lo cerramos precisamente a petición de OSP. Y sabemos que sobre esto OSP ha emitido 2 votos particulares, ¿no?, sobre los 2 dictámenes que me gustaría que nos desglosara estos 2 votos particulares. Uno de ellos creo que era una corrección de errores sobre el texto refundido, ¿no? Sí, así es. Y la adaptación a la LOGUA. El primero, que se lleva a pleno, y nosotros evidentemente hemos estado de acuerdo. Me parece que las cifras puede ser diferente a la que yo digo, pero creo que había 50 errores que se iban a corregir en el texto refundido. Entre uno de ellos era precisamente el de las lindes. Pero esto es que explicarlo es muy complejo y yo lo voy a intentar hacerlo de una manera concreta y clara para que la gente nos entienda. Es decir, el PGO del 85, del año 85, que se hacen dos plenos, uno inicial en el 83, otro en el 85 y se aprueba definitivamente en el 86, dibuja
la linde mal. Es decir, el PSOE, que era quien gobernaba en aquella fecha, con mayoría absoluta, en los planos dibujan la linde entre Marbella y Benaví en la zona del Cerro del Colorado, en otros sitios más, pero nos estamos refiriendo exclusivamente a este, ¿no? La dibuja mal, y la dibuja a la izquierda del Cerro del Colorado, Cerro Bergerano, lo que pasa es que popularmente le llamamos Cerro del Colorado, a la izquierda. Entonces, un vecino, un propietario de esa finca, dice que su finca siempre estuvo en el término municipal de Benaví y que el PGO de Marbella había delimitado su finca y lo ponía en 2 términos municipales. Por lo tanto, presenta una alegación, que es la alegación 310, y en esa alegación, con un croquis del Instituto Cartográfico, que no es el nombre, pero entonces no tenía competencia en la Junta de Andalucía, dependía del gobierno español, del Estado, presenta un simple croquis en un folio con el sello puesto, donde en una serie de líneas determina cuál es la nueva linde y estima la alegación aprobada por el PSOE que gobernaba el Ayuntamiento de Marbella en aquel momento. Bien, ese croquis no marca ni coordenadas, ni parámetros lógicos para poder estudiar y determinar perfectamente, ni siquiera accidentes geográficos o algún lugares geográficos que puedan determinar, concretar por dónde va la linde. Va una línea que dibuja dónde va el río Guadaiza, en una línea, 2 líneas donde dibujan las acequias, una casa, y con eso, pues eso se puede ir a la derecha, se puede ir a la izquierda, porque no tiene ningún parámetro ni ningún punto geográfico en el que te puedas referenciar para determinar cuál es la linde. Eso lo prueba el PSOE, esa alegación la estima el PSOE, no nadie más. El PSOE, lo vuelvo a decir, gobernando en el Ayuntamiento de Marbella y gobernando en la Junta de Andalucía, estiman esa alegación, y esa es la alegación de la controversia. Esa es la alegación de la controversia. ¿Qué es lo que ocurre? En el PGO, en el texto refundido, Costa del Sol si puede, Podemos, obliga a que en el texto refundido tengamos que poner o pongamos las 3 líneas. Es decir, la línea del PGO del 85, que estaba mal, la línea verdadera, que es la que nosotros defendemos, que es la línea del Instituto Cartográfico de Andalucía, la línea del año 1983, y la línea de la alegación 310. 3 líneas. Esto está en el texto refundido. ¿Vale? Tiene errores, pero como no podíamos aprobar el texto refundido, porque Costa del Sol nos lo exigía, tanto el PSOE como Izquierda Unida, pues tuvimos que aceptarlo y aprobamos ese texto con 3 líneas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando presentamos la documentación para la adaptación a la LOA, pues nos encontramos con el mismo problema. Costa del Sol, si puede, nos obliga a poner en el texto la línea errónea del año 85, la línea verdadera, la línea del año 1873 y la línea de la alegación 310. Poco después recibimos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga un documento en febrero de este año en el que dice que tenemos que corregir esas líneas y tenemos que quitar, además lo dice expresamente, se considera necesario que el carácter controvertido que la cuestión de los límites genera y al objeto de evitar posibles confusiones, que se elimine de la planimetría el citado límite, el verdadero, el cierto. Pues tenemos que quitarlo y se vuelve a enviar el documento con 2 líneas, la línea del 85, que es errónea, y la línea que contempla la alegación 310, que para nosotros es errónea, pero es la oficial, es la que está aprobada y hay que dibujarla. Volvemos a recibir otra documentación en mayo del 2018, en el cual otra vez la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga nos insta y nos obliga a dejar únicamente una línea, que es la que aprobó el PSOE en el año 1985 a la alegación 310, que es la que ninguno estamos de acuerdo, que es la que va a la derecha del Cerro del Colorado y no por el centro del Colorado. Es decir, que el PSOE ha puesto las líneas erróneas en el año 85, en el año 86, en el 2017 y en el 2018, es decir, y le están echando las culpas a los demás. Y le están echando las culpas a los demás de todos sus errores. Nosotros, ¿por qué hemos presentado ese voto particular?
porque evidentemente estamos de acuerdo y queremos que el texto refundido refunda todo lo que está aprobado, que ese es el problema. Es decir, esto sí quiero definirlo muy claramente. La Junta de Andalucía, la ley, no permite que en el texto refundido ni en la adaptación a la LOA se dibuje ni haya nada que no haya estado aprobado legalmente. Por eso nos obligan a quitar, aunque sean los correctos, aunque sean las líneas correctas, nos obligan a quitar las que no están aprobadas legalmente, porque estamos utilizando un documento que mientras que no surga, no se le presente alegaciones, cambios, modificaciones, no se pueden contemplar. El tema de las lindes, ¿qué es lo único que nos permite? La línea del año 85 menos en el tramo de la alegación, 310, que es las que nos obligan a pintar, a dibujar, y las demás nos obligan a quitarlas. ¿Qué presentamos nosotros en ese voto particular? Como no estamos de acuerdo en que la alegación 310 se haya llevado a cabo de una manera adecuada, porque los documentos que aporta el Instituto Cartográfico, que insisto, no recuerdo el nombre, creo que lo tenía por aquí, Instituto Oreográfico y Catastral del Estado, que presentan un croquis, ese croquis no estamos de acuerdo con él. Y lo que queremos es que se retome la alegación 310, vamos a ver cómo se puede hacer y si se puede hacer, pero es nuestra intención que se retome la alegación 310 y con los documentos adecuados que debería o que debe de ofrecernos o aportarnos la Junta de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde nos digan a esa alegación cuál es la linde que debemos ponerle. Y con eso, de forma legal, podemos transcribirlo a la adaptación a la LOA y al texto refundido. Y con eso acabamos con esta polémica, porque es una polémica que no tiene ningún sentido, porque se están diciendo falacias, mentiras, irrealidades, con el único objeto, y perdona por la palabra, pero es que no puedo decir otro, de enmierdar todo este tema. Y me da fatiga, y lo digo de verdad, por no decir otras palabras más graves, de que esto se esté llevando a esta situación cuando es una situación que precisamente los señores del PSOE saben que se tuvo que hacer de esa forma porque si no, no tenían el beneplácito de Costa del Sol si puede para poder hacer el texto refundido y la adaptación parcial del PGO a la LOA. Y ese es el fundamento y eso es la base primaria de todo este tema. OSP ha estado, está y estará siempre con la línea límite de los términos municipales oficiales. Estamos hablando de dibujarlo en un PGO porque la propia Junta de Andalucía te obliga. Y además, porque es lógico, porque no podemos introducir nada que no esté aprobado legalmente. Y en ese tema del INDE, lo único que hay aprobado legalmente es la línea de los términos municipales que se dibujó en 1985 con la alegación 310. Punto. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, sobre todo también el tema de la postura de OSP ante esto y sobre todo el defender la línea histórica, que es lo que siempre se ha hecho desde OSP. Pues muchas gracias, Rafael, por aclararnos todo y muchas gracias a vosotros por visitar este espacio.